Y la escritura mecánica es un tema que se elaboró desde la codificación espírita de Kardec. Se había codificado, pero sin embargo la escritura mecánica existe desde mucho antes de que se codificara el espiritismo por Allan Kardec. Es una capacidad que existía y como los mediums siempre han existido en distintas épocas con distintas orientaciones. No la orientación espiritista, porque todavía no existía la codificación espiritista de Kardec, ni tampoco la filosofía espírita de Trincado. Pero los medios existen porque es una capacidad del ser humano. Y eso hay que tenerlo claro. Una capacidad del ser humano. Y algunos de ellos están en las religiones. Y a lo largo de la historia de las religiones han tenido mediums que han ayudado inclusive a formular las doctrinas de las ideas religiosas. Es con el espiritismo que hay una transformación, un cambio. Así que el tema de la escritura mecánica no es un tema que lo origina el espiritismo. El espiritismo da unas explicaciones sobre el proceso que se está dando, que se da que antes pues no se tenían muchas de esas ideas. Y entonces cuando Kardec escribe la codificación, da una primera descripción de lo que es esa capacidad, la capacidad de la escritura mecánica, y deja el nombre así, aunque es realmente escritura mediúmnica, eh, porque se entiende que que puede ser de una entidad externa, pero que también puede ser del mismo persona en un trance, de la misma persona en un trance, que bajo ese trance pues puede escribir, puede hablar, según puede hablar como medium, pues también puede escribir. No hay diferencia. Una es hablada, pues, y la otra es escrita. Y hay algunas personas que escriben poesía o música bajo esa categoría. Y muchas, por ejemplo, Rafael Hernández, el jibarito de Puerto Rico, escribió una vez en una entrevista, no recuerdo en cuál de los periódicos fue, si fue en El Mundo o en alguno de los otros periódicos de Puerto Rico, yo no lo recuerdo, pero debo tenerlo en los archivos míos. Escribió que él muchas veces algunas de las canciones que son famosas en él, entre ellas Lamento Boricano, creo, que dicen que fueron inspiradas realmente a él y que se las dictaron y que él las recibía y que él lo que hizo fue como escribirlas, pero que él actuó como de instrumento receptor. Y eso lo dijo el mismo Rafael Hernández. Así que, y yo tenía ese artículo y lo cité en un artículo que yo escribí también sobre el tema y cité ese artículo de Rafael Hernández. Dicho eso, pues comienzo la temática de hoy. El tema de hoy es un tema de interés y ustedes pues lo hacen de más interés con sus preguntas y sus dudas y sus presentaciones. El escritura mecánica, la hipnosis como herramienta de desarrollo creativo. Creativo en el sentido de que muchas veces pueden las personas escribir prosa, poesía, música, literatura en general. Un cuento podría ser escrito bajo un estado mediúmnico. Así que dicho eso, es importante que se entienda que la escritura mecánica es un fenómeno que nos ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad y que es un beneficio para todos saberlo y que se debe desarrollar en las escuelas. En las escuelas yo creo que se debe desarrollar, dar ejercicios para facilitar el desarrollo. Muchas veces las escuelas se quejan de que no tienen mediums o no tienen personas que escriban, pero si no lo practican, es como el niño que si desde el primer grado no se le enseña a escribir o a leer, pues se va a quedar sin poder leer. Podrá hablar, pero no podrá leer porque no se le da la práctica. Y si al niño desde el primer grado no se le enseña a escribir, aunque sea el nombre lo primero, pues no va a aprender tampoco a escribir.
pues un medium tiene que pasar por esa experiencia y tener ejercicios de escritura bajo una dirección del director o de una persona que esté interesado en esos temas para desarrollar esas capacidades, porque son capacidades y las capacidades se desarrollan y hay que darles práctica. Así que dicho eso, pues la hipnosis es una de las herramientas que puede usarse para ayudar a desarrollar la escritura. Las personas que usan los textos de Trincado, en el magnetismo en su origen, pues Trincado habla de la hipnosis. Y hay pues un ejercicio, pero hay libros de hipnosis en distintas librerías, porque como les dije, la escritura mecánica es algo que está desde antes de que se escribiera el espiritismo. Y hay libros de hipnosis donde se habla de la escritura mecánica como una capacidad que usted puede hacerla bajo trance, bajo un trance. Y el trance se puede desarrollar practicándolo, practicándolo. Porque, como dice aquí, más abajo, aquí, las prácticas psicomediúmnicas de los distintos tipos nos han acompañado en el transcurrir de los tiempos. Siempre han estado con nosotros desde la antigüedad. No, eso no lo trajo el espiritismo, ni Kardec y tampoco Trincado. La escritura mecánica puede ser por una inducción hipnótica, pero también la misma persona entra en un trance sonambúlico porque ella misma lo entra. El sonámbulo no hay ninguna sesión mediúmnica. Él entra como sonámbulo por la noche durmiendo o por el día si está durmiendo puede levantarse como sonámbulo. Y eso se practica entrando en un trance, entrando en un trance. Claro, la persona si lo hace en una escuela y bajo la dirección y bajo la supervisión de una persona, pues puede sentirse más cómodo o más cómoda y más seguro. Pero algo que usted lo puede hacer, porque si usted de noche inclusive lo puede hacer y participa, entonces usted sabe que puede controlar el fenómeno, así que sabe que lo puede hacer y sabe que es una cuestión segura, porque es escribir. Y usted entra en un trance y usted puede entrar en un trance fácilmente. A veces se queda en un trance viendo el televisor y se queda en un trance. Así que el trance no es algo raro ni algo de lo que es ajeno a la persona. Ahora, un trance mediúmnico sí necesita unos controles y posiblemente unas personas que lo ayuden, pero un trance regular es, es mucho más sencillo. Y, y el hipnosis la puede usted también practicar por sí mismo, la puede practicar usted por sí mismo y realizarla con autocontrol. Si usted, y hay libros muy buenos sobre eso que pueden utilizarse de referencia. Las sugestiones pueden ser hechas por el propio sujeto, o sea, usted mismo puede hacer las sugestiones. Cuando usted las hace usted mismo, se conocen como autosugestiones. Eso es una autosugestión. Autosugestión. Y usted la puede hacerla así como yo estoy hablando verbalmente, pero la puede estar haciendo usted sentado como cuando usted está meditando. Cuando usted está meditando, dice sugestiones o se habla usted misma internamente con la mente. No tiene que nadie escucharlo. No va a molestar a nadie ni nadie se va a despertar si están otras personas durmiendo porque lo está haciendo usted mentalmente. Es como si usted mentalmente orara. Muchas personas oran mentalmente, no están produciendo las palabras, las están diciendo mentalmente. Pues mentalmente usted entra en un trance y pues se sugiere un tema
el cual usted podría escribir. Y hay personas que le salen versos, otros salen poesía, una canción, pero también puede ser un escrito, una prosa que usted produzca. Y las escuelas pueden hacer ejercicios de ese tipo. Y principalmente aquellos grupos que tienen pocas personas, pues pueden dedicar un domingo o un jueves o el día que se reúnan, una hora para hacer ejercicios de escritura mecánica y producir material que luego lo pueden traer a los grupos para leerlo. Y ahí van usted ganando experiencia y ganando confianza en lo que usted escribe, sea un poema, sea una canción o sea una prosa, un ensayo. Eh, así que usted puede también, si hay una persona capacitada en su grupo, pues que esa persona lo dirija a usted mientras usted está entrando en el trance, en un trance inducido leve. No es un trance mediúmnico, es un trance para escribir o para hablar usted, pero hablar usted con fluidez, con fluidez. Acuérdense que si hay preguntas o dudas, las pueden hacer. La compañera Ivette Concepción está pendiente y Yo pueden... tendría una pregunta, Víctor. Ajá. Cuando tú hablas eh, eh, que es una forma segura, aunque uno esté solo, ¿te refieres solamente al aspecto de la escritura? Por ejemplo, pues claro, los que son poetas, los que escriben una canción, pues entran en un estado de trance quizás o de inspiración para, para tomar sus notas y levantar un poema o una canción, ¿no? Pero no es lo mismo cuando una persona entra en un trance, cuando hay una entidad espiritual que quiere tomar la palabra o algo así por el estilo. ¿Tú puedes ampliar eso un poquito más? Bueno, eso yo dije que lo debe hacer en una escuela donde haya una persona que le pueda ayudar en caso de que haya una necesidad particular. Pero usted puede entrar bajo una meditación en un trance leve. Y fíjese que dice leve, que usted no pierde la conciencia, usted está controlando su conciencia. Y eso usted lo puede hacer practicando. Practicando, usted puede sentarse todos los días y meditar, puede poner hasta una música. Y en ese estado puede sugerirse escribir sobre algún tema. Y si le empiezan a llegar palabras o frases a su mente, pues puede escribirlas o las dicta con una grabadora que la tenga actualizada si lo quiere escribir porque piensa que el escribir le puede ser un obstáculo o que le puede eh, intervenir con lo que está pensando, pues entonces lo dicta a una grabadora. En los teléfonos hoy todos tienen grabadoras y usted puede tener por muchas horas inclusive porque tienen tiempo suficiente y usted puede grabarlo y después de la grabación la copia poco a poco. Usted, si no quiere escribir directamente, pero hay personas que pueden escribir fácilmente las ideas que les están llegando a la mente, como cuando escribe una carta que es para una persona, María, mi amiga prima que está allá en Nueva York, le voy a escribir, le digo aquí saludándola, y sí, escribe en 3 papeles a veces. Mi mamá a Y veces le ella escribe levantó tres la mano. papeles. Mi padre un día me escribía 8 páginas. Un día me escribió mi padre 8 páginas. Me escribía a Boston cuando yo estaba estudiando en Boston. Mi padre, Emilio López, me escribía páginas, así un paquete de hojas en una carta, porque no había
Zoom, ni había PowerPoint, ni esas cosas. No había computadoras con ese tipo de servicio. Así que lo puede hacer de distintos modos. Y no, ahora, para una comunicación de tipo mediúmnica, donde usted entra en un trance profundo para una comunicación, ya eso debe haber una persona. Yo recomiendo que haya una persona, principalmente cuando usted está comenzando y que tiene algunas dudas o no tiene mucha seguridad de cómo hacer. No sé si esto te aclara o si quieres que profundice todavía en No, no, algún no. aspecto en particular. Con eso es suficiente. Eso es suficiente. Delia levantó la mano. Adelante, Delia. Sí, yo quería decirles que yo conozco una persona, ella es amiga de mis papás hace muchos años, ella se llama Gina González de Freites y ella es escritora, ella escribe poemas y poesías y ella me dice que todo lo que ella escribe se lo dictan los seres. O sea, ella no es que entre en un trance, pero ella me dice todo lo que los poemas que yo escribo a mí me lo dictan y puede ser que yo me despierte por la noche o que esté así de día de lo más tranquila y yo me siento porque empiezan a darme como un dictado y sus libros son todos dictados. Pero fíjate, mira esto que yo he escrito aquí de esta presentación. Yo empiezo a escribir del tema y me empiezan rápidamente a llegar ideas. Es que yo a veces yo creo que la persona, esto es lo que yo pienso, está bien, yo no estoy diciendo que todo el mundo es igual, pero yo empiezo a escribir un tema, me pongo un tema y una vez yo me pongo el tema, empiezo a escribir y las ideas empiezan a fluir. Yo no estoy diciendo que la primera vez que usted escribe algo le va a salir perfecto. Es más, nunca un trabajo está completamente perfecto. Si yo me pongo a leer algo que escribí la semana pasada, me voy a encontrar que, ay, esto lo pude haber dicho de esta forma y lo arreglo. Esta misma presentación, yo la empecé en el 2017, cuando primeramente la di. Y ya para el 2025 yo le he dado muchas revisiones y he escrito otras cosas a lo largo del proceso. Y fíjense en abajo en la página, en la pantalla lo dice 2017, el primer año. Este fue el primer año que yo empecé a escribir este tema que tengo aquí. Y de aquí lo puedo pasar a un ensayo y lo escribo completamente como un ensayo en vez de una presentación para darla una charla en una conferencia. Y fíjense aún así, con todo escrito, que estoy produciendo más información aquí sobre el tema, porque estoy hablando, pero si tuviera una grabadora, muchas de las ideas las podías estar anotando en la grabadora y luego irme a mi casa y revisar esto que está aquí y añadir algunas de las cosas que he dicho nuevas que no están escritas, porque uno sigue recibiendo, porque eso es como cuando uno prepara una comida que le echa un poquito de sal, pero después le echa un poquito de romero y le echa después canela y le echa las otras cosas y va tomando forma distinta, un sabor distinto. Y uno mismo va revisando lo que ha escrito y se convierte. Esta presentación que yo estoy dando aquí no se hizo esta mañana o ayer en el 2025, se empezó a hacer en el 2017 y yo he ido escribiendo sobre el tema y leyendo sobre el tema también hago anotaciones que yo desarrollo de mi parte, además de lo que tomo de otros autores que yo le doy reconocimiento cuando es de otros autores, porque eso hay que aprender también a hacerlo, no es copiar cosas de otros autores y poner las ideas ahí como que parezca que es de uno. Hay que darle reconocimiento cuando usted tiene de temas de otros autores. Y eso es una práctica. Mira, aquí mismo tengo yo de Altman y Lambrou. Bueno, y le pongo aquí unas comillitas de que eso lo tomé de él, porque es una definición que a mí me interesa y que está muy bien expresada. Esa no es mía, pero le doy el reconocimiento a Altman y Lambrou. Y en la última página está la referencia. Usted puede copiar de otras personas, dándole reconocimiento a esa persona. Pero lo otro es mío. Eso que yo leí de Altman y Lambrou, que está ahí, o Lambrou, como se pronuncie,
me da también ideas para yo escribir otras cosas y ampliar ese pensamiento. La gente muchas veces tiene limitaciones y es más, yo diría que son temores a escribir, cuando escribir es una forma más precisa, más clara de expresar las ideas, porque uno puede después revisar. Cuando yo estoy improvisando, pues se pueden ir muchos errores y las oraciones a veces siguen una seguida de la otra y uso a veces las palabras que no son las más apropiadas. Pero cuando yo leo y reviso, puedo mejorar el texto, lo que he escrito. Y así uno va desarrollando la capacidad para escribir y para autocorregirse. Y si no, puede darle eso a otra persona que tenga una mejor destrezas de escritura para que le revise a uno los textos y entre dos personas lo arreglan y se le da reconocimiento a la otra persona que también le ha ayudado a usted en la revisión de lo que usted ha escrito. Pero no hay que limitarse. No hay que limitarse. Y ahí va a recibir otras sugestiones e ideas, porque la mente, cuando se estimula, produce. Cuando se estimula, produce. Lo que hay es que anotar eso que produce y luego después lo revisa. Así que, por ejemplo, la escritura automática es un hecho que se demuestra empíricamente. Eso está demostrado. Un poema no sale necesariamente de la primera vez, ni una canción, aunque sea un escritor reconocido. Ustedes saben que yo soy terapeuta y que uso la hipnosis como terapia, como técnica, como herramienta para trabajar con personas. Yo he trabajado con escritores que se bloquean. Escritores, cuando digo escritores, son personas que se dedican a escribir, que esa es su vida. Su vida es escribir y vender lo que escriben en libros, en prosa, en distintas formas. Y muchas veces se trancan. Dicen ellos que es que como que se les tranca la mente y no pueden producir. Y muchos han venido donde mí para que yo los ayude en ese proceso como terapeuta. Y yo los pongo bajo trabajo con hipnosis y se desbloquean. Porque a veces uno sufre también bloqueo, pero a veces los bloqueos son hasta temores de nosotros que tenemos, que pensamos que a veces un tema no lo dominamos bien y no nos atrevemos a escribirlo. Pero si usted empieza a escribirlo y sigue leyendo sobre ese tema y lee a otros autores que escriben sobre el tema, eso le da a usted una ayuda, inspiración y le aclara ideas para usted corregir lo que usted está escribiendo. Y si copia algo de ese autor, pues le da reconocimiento. La escritura automática es un hecho que se demuestra empíricamente. Eso se da. Y muchas personas escriben y luego revisan, como esto que ustedes mismos están leyendo. El momento no hay una explicación cómo se da ese fenómeno. ¿Cómo es que la mente produce todo eso? De la mente no conocemos muchas cosas. Es más, todavía no conocemos mucho de cómo es que se da la comunicación mediúmnica. La gente cree que ya lo conoce y sabe cómo es el fenómeno y cómo se da. Pero no lo sabemos completamente. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo es? ¿Son con onda? ¿O es que el espíritu se mete en la cabeza de la gente y habla, entonces lo hace hablar? ¿O es que le dictan y uno oye de alguna forma inconsciente y lo repite? Hay distintas formas y cada uno tiene a veces su forma particular de dar el mensaje. Por eso es que hay distintas variedades de mediums y de psíquicos. Y hay escritura de muchas formas y hay hablar de muchas formas. Esto que yo estoy pensándolo aquí, sí lo estoy pensando mientras lo estoy diciendo, pero es posible que haya ayuda en algún momento y que yo no me haya percatado completamente de eso. Bueno, seguimos. Esto, mire, lo escribí yo. Eso está mal, no es 24-25, es 20-25. Escribir espontáneamente cuando se está bajo un trance hipnótico, meditativo o psicomedínico profundo, un texto
o información que de otro modo no se manifiesta en estado de vigilia. Eso sería para mí escritura mecánica. Esto es un error, no es 24-25, es 20-25 porque eso lo escribí ayer. Esa frase. Lo que escritura mecánica. Por eso es que se le llama mecánica y por eso es que se le llama creativa, porque surge espontáneamente. Usted no sabe ni cómo surge, pero surge y se da. Y intervienen posiblemente muchos procesos que todavía no conocemos, entre ellos lo que la gente llama inspiración. Pero ¿y cómo uno se inspira? ¿Es que se inspira uno? ¿Eso que llamamos el espíritu de uno? ¿O es que otro espíritu nos los inspira? Puede que ocurra de las dos cosas, que sea una voz que uno oye externa o un pensamiento que llega externamente, pero uno también puede producir el pensamiento. En esto siempre yo pienso que participan uno y otro, a menos que esté en un estado inconsciente. Pero eso es lo que yo pienso. Eso todavía no se ha aclarado completamente. No está aclarado. Ni Kardec ni Trincado lo aclararon completamente, porque ocurre y puede ocurrir de muchas formas. ¿Alguna otra pregunta, Ivette? ¿O algún comentario? También pueden hacer comentarios. Saludamos desde Ciudad de México a Petra, perdón, desde Monterrey. No es de Ciudad de México, desde Monterrey, en el estado de Nuevo León, a Petra González, mi amiga y exdiscípula de México. Muy bien. Así que esto es lo que yo entiendo por escritura mecánica, que es creativa porque usted estaba pensando sobre eso y se le ocurrieron esas ideas y ahí usted la produjo. Esas ideas. Petra, eres bienvenida a comentar y a participar. Así que, Sí, muchas gracias, Víctor. bien, Buenas tardes a todos. gracias, Petra. Así que no te había visto todavía que estabas por aquí. Sabía que me habías dicho que ibas a entrar. Muy bien, Delia, adelante, Delia. Sí, una pregunta, Víctor. Ahí también entra los casos en que hay veces que las personas empiezan a escribir, pero que no es como si algo está moviendo la mano de la persona y no es como que yo estoy inspirada y yo sé que alguien me está dando un mensaje y yo estoy escribiendo, sino como que automáticamente yo estoy escribiendo y no soy yo que estoy moviendo esa mano. Ese es otro caso, por eso yo te dije que hay muchas cosas que ni se conocen Ok, y sí. ese que tú mencionas, Delia, es otro que es básicamente, es como si el instrumento fuera una máquina que tú le estás dictando como una grabadora, que hay grabadoras que hacen escribir a la máquina, que reciben la información y van escribiendo automáticamente. Pero tú no estás escribiendo, moviendo los teclados, tú Exacto, estás exacto. hablando y esa voz se transcribe luego automáticamente escrita. Así que en este sentido, ese es uno de los casos. Ese que tú mencionas es uno de los casos. Es como si la mano lo estuviera actuando sola, Sí, y sigue escribiendo como que si la persona del cual es dueña de esa mano no tiene control. no está controlándola. Se da Exacto. solo esa control. Pues ese es un mecanismo que se plantea y hay personas que lo hacen y que realmente dicen que no pueden explicarlo completa. No hay todavía una explicación válida de un consenso. Hay hipótesis. Las ciencias neurológicas del psiquismo humano todavía están en pañales, Creemos que sabemos mucho de ella y quizás las disfrutamos, pero estamos en pañales en términos de explicaciones racionales con evidencia de cómo es que se da el fenómeno. Así que ese planteamiento que tú has hecho es una pregunta muy válida y muy importante sobre
Y por eso es que hay que estimular a los niños en las escuelas a escribir. A escribir. Y que escriban de los temas. No es decirle, no, ahora van a escribir de esto. Yo quiero que escriban sobre el perro y el gato. Bueno, puede usted darle un ejercicio para que escriban del perro y del gato, porque tú le puedes dar esa asignación y en el salón puedes darlo como ejercicio, pero le puedes decir, vamos a hablar, a escribir de algo que se nos ocurra, cada uno, o a los hijos en el hogar. O usted, que es un adulto y que siente la capacidad, como que le dictan o le surgen ideas para escribir, pues escriba si le surgen ideas. Y esas ideas se van a multiplicar una vez que usted gane confianza. Yo cuando cuando empecé de profesor casi no me atreví a hablar. Y ahora tienen que mandarme a callar. Ahora tienen que mandarme a callar. Pero cuando yo comencé de acabadito de graduar, yo se me hacía un poco difícil hablar de los temas, aunque claro, aunque tenía también una presentación o tenía una conferencia escrita, que tenía una guía ahí sobre la cual poder hablar. Y ahora con las computadoras y las presentaciones en PowerPoint y en todos de los otros medios que hay, pues es realmente maravilloso lo que uno puede hacer. O sea que hoy no hay excusas para uno no decir que no puede hacer una presentación y escribir. Esto lo escribí yo ayer, antier. Repita, no es 24-25, es 20-25, marzo, pues marzo. Muy bien, seguimos. Mire, ahora aquí estoy dándole cita a una persona. Es arte de hacer contacto con otras inteligencias. Fíjese en esto, este autor. Dice que uno hace contacto con otras inteligencias, está dándole validez a que uno está inspirado y que esa inspiración viene de otros entes. Y que eso se traduce usando el instrumento de la pluma, el lápiz y el papel, mientras está en un estado de conciencia alterado o meditativo. O sea que fíjese que ahí esto requiere un estado. El término alterado a mí personalmente no me gusta. Yo diría en vez de alterado, porque el término alterado puede tener una connotación de que la persona tiene un efecto que no es normal, aunque uno podría decir que no es normal, pero alterado pues lleva a veces otra connotación de que puede haber algo malo, algo negativo. Yo le diría un estado alternativo, un estado distinto de la conciencia, en el cual usted, además de estar activa esa conciencia, ese pensamiento le está impulsando a escribir, como aquí ahora me está impulsando a hablar. Las ideas están fluyendo en mi mente y yo puedo decir, no, es Víctor López el que está hablando. Claro, yo sé que es Víctor López el que está hablando, pero ¿puedo yo negar de que hay alguna otra inteligencia? Las inteligencias son ondas electromagnéticas y se transmiten en el espacio. Yo a veces estoy consciente que aunque estoy hablando yo, estoy recibiendo unas ideas que me están llegando. Eso yo lo sé, lo puedo decir yo. Que no es Víctor López en sí y completamente el que habla, principalmente cuando entre en un trance. Aunque puede ser que el trance permita que mi conciencia, mi mente consciente y la mente inconsciente funcionen a otros niveles que no conocemos. Y uno pues considera, y otros especialistas consideran que hay otra conciencia u otra inteligencia. Vuelvo y me repito, estamos en pañales en el conocimiento de muchos de los fenómenos de la mente. Y más la mente creativa, cómo es que se da la creatividad. Por eso es que debemos fomentarla, porque ahí está el cambio y el crecimiento y el desarrollo de cosas nuevas, de ideas nuevas. Eso es lo que es creatividad. Y si no hubiera creatividad, no tuviéramos todos estos inventos y todos estos desarrollos que tenemos hoy día.
en todos los ámbitos del saber. En todos los ámbitos del saber. Las religiones explican pues de que tenemos la inspiración divina. El espiritismo sí decimos que tenemos la inspiración de entidades espirituales, de sabios que han vivido y que están en nuestro ambiente y que nos ayudan. Y quizás también la inspiración divina. Esa es una postura desde el espiritismo. Las religiones no todo viene divino, es todo divino. Lo dejaremos ahí hasta que sepamos si es que podemos saber de dónde viene la inspiración. ¿Algún comentario, Ivette? Sigo leyendo a McCoy. En el proceso de la escritura, la persona se permite a sí mismo ser un canal para las comunicaciones de otras entidades o con su mismo yo superior. Así que McCoy también abre de que no tienen que ser necesariamente otras entidades, que puede ser el yo superior. En este caso, el Víctor López superior que está en la conciencia, el yo superior de Luz Delia que está aquí, de Delia Gray, de Petra, las personas que están aquí, y las otras personas y que no están ahora en la plantilla, de María, de Sandra, de Iris Aguilar, de Arelis, que están aquí, también pues tenemos todos un yo superior. ¿Le estamos dando capacidad para que ese yo superior se exprese o lo tenemos callado? Lo tenemos encerrado para que no se exprese con libertad sobre distintas ideas, sobre distintos puntos de vista, que se puede entonces recoger en un escrito. Primero en una grabación, si usted es muy rápido pensando, lo puede hablar. Yo podría estar grabando lo que dice aquí y quizás usar algunas de estas ideas para ampliar el escrito que tengo. Hay alguna evidencia que sugiere que la escritura mecánica se practicaba ya en el siglo XVI, en la corte de Isabel II en Inglaterra. Fíjense, estos son los historiadores. Evidencia que la escritura mecánica ya, claro, yo entiendo que hay más. Yo leí un artículo de una persona que había escrito de que cuando Sócrates hablaba, creo que eso lo dijo cuando estaba esperando la hora de que lo enviaran al suplicio, a la condena de muerte, y que él habló de que creo que dijo ahí que en algunos instantes él recibía la información y simplemente la estaba transmitiendo. Esto es Sócrates, pero ese era el pensamiento de él en esa época. O sea que este problema o esta situación que estamos, digo problema porque es una pregunta que tenemos, ha estado desde la antigüedad, no es desde el siglo XVI, no es desde el siglo XVI. Es una idea que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo y que hombres, por lo menos, y mujeres, han pensado sobre el fenómeno y han dado algunas respuestas sin tampoco tener todavía un punto concluyente. La idea de que son otras inteligencias, pues viene desde el espiritismo. Pero también otros dicen que estaba mucho antes. Y yo sí entiendo y creo que estuvo desde mucho antes. En el siglo XIX se hizo, en el 1897 se hizo muy común y se hacían prácticas ya públicas en Estados Unidos y en Inglaterra, de donde fue que llegó a Francia las prácticas mediúmnicas y que se generalizaron entonces públicamente. Eso lo pueden leer en el libro de Allan Kardec. Fíjense, hablando de Allan Kardec, aquí tenemos una cita de él. La experiencia demostró que el espíritu, obrando sobre un cuerpo inerte para dirigirlo a su voluntad,
podría tener acción del mismo modo sobre el brazo o la mano para conducir un lápiz. O sea, plantea él que un espíritu puede hacer, ¿no? Como si fuera que el espíritu, el cuerpo no tuviera un espíritu, pero que igualmente puede conducir, mover a voluntad el brazo. Por eso que se le llama también se le llama escritura automática, porque la persona siente que no está haciéndolo voluntariamente o conscientemente, que es automático. Y ahí ya Kardec habló sobre el medium escribiente y le llamó así, medium escribiente. Entonces se obtuvieron mediums escribientes, esto es, personas que escribían de una manera involuntaria a impulso de los espíritus, cuyas personas venían a ser de este modo instrumentos e intérpretes de aquellos. Eso está en el libro, antes de salir el libro de los espíritus, en otro libro pequeño que se llamó el libro, que es espiritismo. No, perdón, fue entre el libro de los espíritus y el libro de los medios, escribió este pequeño libro. Y de ahí es esta cita. De ahí es esta cita. María de las Torres, su pregunta. Ajá. Dígame. Con permiso, es que tengo una duda. Sí. Quiere Ay, usted decir, tiene una, usted me es corrige, feliz que ¿verdad? tiene solamente una duda. Dígame. No es que recibe uno mentalmente, sino es que la mano automáticamente sigue escribiendo, como si estuviera sola, Esa sin es lo que pensarlo. se llama el medium mecánico. Pero el medium como tal que escribe puede no ser que lo sienta, que la mano se mueve sola. Fíjate que dice que se siente que se mueve sola, como que no la está controlando él o ella, Ajá. una mujer. Pero hay también el otro en que el que se sienta la medium y está en un trance y está escribiendo. Recibe y escribe. Y escribe y está recibiendo mentalmente lo que escribe. O sea, son las dos modalidades. Ay, que son diferentes Son también. diferentes, sí, son diferentes. Son diferentes. El que es escribiente de esa forma es como que los recibe de forma, no está en juego la voluntad. El otro, el medio, tiene que darse cuenta y coger el papel y ponerlo. Por ejemplo, nosotros tenemos una en el grupo de nosotros. Bueno, que tú no has estado en una de las sesiones de nosotros. Rina, ella tiene que ponerle los papeles y los pone y ella sigue escribiendo automáticamente. Pero está consciente que está escribiendo y que está recibiendo la información. No es que, que la mano se mueve sola, como diríamos, involuntariamente. Ok. Si algún día vas a la reunión mediúmnica, en donde se trabaja con la persona, podrás ver que ella trabaja de esa forma. De hecho, ya principalmente de las comunicaciones y de ellas se escriben generalmente de esa forma. Sí que hay una del 26, ¿verdad? De este mes. Creo, pues, ahora 26. no tengo claro aquí, no tengo aquí. Sí. Cotejate, Entonces cotejate el programa. yo puedo ir, ¿verdad? Me preguntas, porque hay algunas que están cuando se va a trabajar con una persona, está Ah, restringida está a bien. esa persona. Y lo Está dice bien. exactamente. Cuando dice Ok. taller el programa, ahí puede ir todas las personas que son miembros de INESI. Ok. Y Gracias. ya la membresía tuya y de Arelis ya se manejó todos los aspectos, por lo menos están hechos ya. Lo que falta es mandarle los recibos y todas las cosas. Bueno, gracias. Está Gracias a claro lo usted. de medium escribiente mecánico y el medium escribiente, Sí, por lo menos yo sí. de los dos tipos que hay, de los dos tipos. Está muy bien. Si hay alguna duda, pues es bueno que lo traigan. Ha sido Ok. utilizada por escritores famosos. Mire, este es uno de ellos, Arthur Conan Doyle, uno de los grandes escritores ingleses que fue nombrado caballero por la reina, Sir Arthur Conan Doyle.
Es el que escribió, el que creó el personaje de Sherlock Holmes, el famoso detective Sherlock Holmes. Él es uno de esos grandes escritores mediúmnicos, de los grandes reconocidos escritores. María, veo que la mano la tienes levantada. ¿Que sigues con alguna pregunta? Si no, por favor, quítanos la mano de ¿Cómo quito la mano? la silla Ah, mismo. la quitaron. Gracias. Gracias. Así que Sir Arthur Conan Doyle, el escritor que creó el personaje famoso Sherlock Holmes, era uno de esos escritores famosos de la literatura, en este caso de la literatura inglesa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Ivette? Muy bien. Seguimos. Por ahora no hay ninguna otra. Seguimos. Fíjense en los usos de la escritura mecánica. Poesía, prosa, música y ensayos. Ya yo mencioné uno de Puerto Rico, Rafael Hernández, que vivió de hecho muchos años en México. Un gran bolerista, de música muy fina, de la gran música de los grandes compositores puertorriqueños. Rafael Hernández era uno que tenía también esa capacidad. Y alguna, él lo decía, que era dictada por entidades. No es que él la producía él mismo. Aunque es posible que alguna él la produjera, ayudado, aunque él no se percatara. Eso también es, a veces, fíjate, plasmar pensamientos e ideas. Cuando le llega un pensamiento que es de momento que llega y que usted quizás no ha estado ni pensando en eso, puede ser también que la mente ha estado trabajando a un nivel inconsciente y que entonces cuando está aflora. De ahí que uno debe andar siempre con una libretita para apuntar las ideas y los pensamientos que le llegan. Esa es una buena recomendación que damos nosotros. De hecho, Luz Delia, no sé si tú escribes en alguna de esas modalidades. Nos gustaría, si tienes que hacer alguna intervención y hablar de tu experiencia, podría ser de utilidad para muchas otras personas. Lo mismo algunas de las otras personas que son mediums y que están aquí esta noche y que quieran también colaborar, lo pueden hacer. Sí, Víctor, buenas noches a todos. Mientras estás hablando, estoy analizando que yo he hecho uso de esa facultad. En un momento yo tenía unas dudas de una situación y pedí asesoramiento en el plano espiritual. Me bajó el asesoramiento a través de la facultad de la escritura. Comencé a escribir, tanto que llené 3 páginas de las grandes páginas de La Libertad Grande. Pero en ese momento no me sentí preparada para leer lo que había escrito. Tardé como 2 semanas o 3 en sentarme detenidamente a leer lo que había escrito. Y para entender bien el mensaje que se me había dado, tardé 2 semanas más en poder entender completamente todo lo que me había bajado la inspiración a través de la escritura. Pregunta, ¿qué hiciste con las ideas después? ¿Eran ideas que eran para ti y para tu uso o eran ideas que podrían haberle servido a otras personas? Te pregunto. Sí, eran ideas para mí, para mi uso, pero estaba una tercera persona involucrada. Y esa persona había un mensaje para ella específico. Se lo di, no pedí permiso, pero le di el mensaje porque entendí que era importante que esa persona supiera ese mensaje. Se lo di, ignoró el mensaje y lamentablemente lo que decía el mensaje, que si no acataba
las leyes que tenía que acatar, iba a desencarnar, desencarnó. Muy bien. Pues eso era un mensaje ya muy específico y que es válido también. Y uno cumple un deber, dárselo. Exacto. No es ese era el propósito, se lo dieron a uno para que se lo diera a esa persona, ya uno cumplió, actuó uno como el mensajero o el consejero, si cabe el término, pero corresponde ya a la persona actuar acorde o no actuar acorde lo recomendado. Claro. Pero hago una, Adelante. sí, perdóname, te puedo hacer una pregunta. Cuando yo escribo poemas, pero he encontrado que cuando escribo poemas, yo me siento como si yo no habitara en este planeta. Me explico. En mis poemas siempre hablo de un más allá, de una forma de vivencia en ese lugar y en ese estado. Pero no me siento que ese lugar y ese estado es el planeta Tierra. Bueno, tú puedes escribirlo y poner una nota. Escribes primero lo que recibes en ese estado, como tú estés, lo escribes. Y después puedes escribir una nota, las circunstancias, cómo se dieron y tus propios pensamientos. Y haces claro que una cosa es lo que recibiste y otro los comentarios que tú haces. Y los mantienes en tus escritos y puede llegar un día en que tú, miren, hoy día están saliendo tantas ideas sobre el viaje a Marte y los viajes a Marte y la gente tuvieron sueños históricamente. Están saliendo muchas cosas que la gente que había dicho en unas épocas, hasta de los famosos canales de Marte. Yo me acuerdo cuando yo era chico que se hablaba de la gente que veía canales y otros que escribieron otras cosas que habían hablado pues hoy día podemos tener unas experiencias sobre lo que la investigación científica está encontrando en Marte, que revela muchas cosas de un tiempo atrás de Marte, que plantea que sí, allí pudo haber vida por las circunstancias de lo que encuentran en los terrenos y en las excavaciones, que no son todavía muy profundas de los que han hecho, y plantean cuestiones que pueden ser interesantes y que pueden ser valiosas. Y cuando se leen muchas de esas historias que pasaban como algo creativo o algo que podría pensarse que era hasta de locos, pues son algunas cuestiones de esas, son muy interesantes y que relatan que muchas personas tuvieron unas ideas que eran muy válidas y que eran muy cónsonas con muchas de las cuestiones que estamos encontrando ya por la investigación científica. Y eso que son solamente cámaras y máquinas las que están allí todavía explorando. Todavía no han ido seres humanos directamente a explorar, pero están allí preparando el terreno para luego llevar personas, como ya lo han hecho en la Luna y como lo han hecho en otros planetas, lo mismo. Y ya en la Luna pues han ido, pero ir a Marte es un logro, sería un logro muy, muy importante para ver ya, porque hay mucha información que está surgiendo por las investigaciones de las máquinas que están allí, pero que hay mucha información que se tenía de las cuestiones teóricas y planteamientos que habían hecho los científicos por simplemente observaciones a través de telescopios y las ideas de las cosas que observaban y cómo entendían ellos que debería ser el ambiente allí. Así que eso es lo que te puedo decir por ahora. Muy bien. Ivette, ¿algo más? No. Bueno, seguimos por acá. Aquí, por ejemplo,
Unas cosas que a veces la pueden surgir a ustedes son escenas y recuerdos de sueños recurrentes. En los sueños recurrentes debe usted tener un código para saber que ese sueño es recurrente y en dónde lo tienes escrito, porque a veces si no pones un orden a los papeles se te pueden perder y no saber que son por temas. Así que cuando tú tienes un sueño recurrente puedes buscarle un tema para que lo pongas en un archivo, pues digamos, sobre la vida en no sé qué, en el planeta Marte, digamos, ya que estamos hablando del planeta Marte, o algo de aquí, de la situación de la Tierra, la cuestión de la guerra en tal sitio, o la vida dentro de un siglo próximo, ¿cómo será? Ideas que hayan surgido y que hayas tú recibido, a ver, quién sabe, y si tiene valor eso que uno escribe. Eso lo dirán otras personas, pero uno cumple y lo dice, lo escribe. Mira, yo he recibido esta información sobre esto, o propuestas sobre cómo resolucionar un problema o manejar un problema que estamos viviendo. Anotar recuerdos de vidas pasadas. Eso es importante. Hay personas a veces que tienen problemas hoy día y anteriormente habían tenido esas inspiraciones, le dicen, o esas clarividencias de esos eventos. Y luego se dan, pero como no dejaron nada escrito, no anotaron esas experiencias, no pueden hoy día corroborarlas y ver que sí tenían una capacidad extrasensorial, una capacidad de captar ideas sobre eventos del pasado y cómo me están afectando, pero que como todavía no me habían afectado, yo no los podía relacionar, porque no era para ese instante, era para más futuro. Y eso es importante. Comunicación con otras conciencias. Por ejemplo, a veces uno piensa cosas, ideas sobre algo o sobre alguien, y claro, uno pues tiene que ser muy cuidadoso con decirle ideas o cuestiones que uno pues no pueda tener una seguridad de unos eventos o cómo esa persona va a reaccionar a eso que uno le diga. Pues uno lo escribe y lo mantiene. Si la persona en algún momento se acerca a uno o uno tiene oportunidad de hablar sobre eso, puede hablar de forma indirecta, dando algunas ideas. Si le pregunta a uno sobre alguna situación, que cómo le podría ayudar en una situación que ha tenido, una problemática que ha tenido, uno puede darle las opiniones y pedir a que nuestra conciencia le pueda ayudar. Y puede uno que uno reciba, si uno siente que tiene capacidad para recibir información de otras conciencias, preguntarle a la otra conciencia, específicamente mientras está en el estado de sueño, para uno ver que si le puede ayudar y cómo le puede ayudar. Así que esto también lo escribí ahora, por eso le puse 2025. Otras cuestiones que uno puede anotar de las cosas que le llegan a la mente, ya sea en sueños o en esos momentos en que uno está pensando sobre cuestiones particulares, y eso pues conviene hacerlo. Anoten sus experiencias, pónganle en títulos y subtítulos y organícelo en una especie de bosquejo y con tópicos como si fuera una agenda para saber dónde encontrarlos y los temas relacionados. Y verán que pueden ayudarse usted mismo con muchas cosas de esas que recibe cuando estamos en un estado no voy a usar el término alternado de la conciencia, sino alternativo de la conciencia, donde estamos expuestos a muchos de estos otros pensamientos. ¿Algún comentario o pregunta, Ivette? Nada. Muy bien. Preparación para una sesión de escritura mecánica. ¿Qué puede usted hacer para prepararse para tener una sesión de escritura mecánica? Relajación sistemática del cuerpo.
Esto lo hemos hecho en otras ocasiones aquí, es ir relajando todo su cuerpo poco a poco, hablándole al cuerpo aquellas partes que tiene usted tensas y le habla para que se relajen. Puede tensar las manos, las piernas, los músculos y soltarlos poco a poco. Eso se llama relajación sistemática del cuerpo. Apretar músculos, soltar. Los músculos del estómago, el pecho, el cuello y soltarlos. Poco a poco va en una sesión paulatinamente, puede ser de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza. En otras ocasiones hemos hecho ejercicios aquí similares, también en INESIP los hemos hecho, para usted relajar su cuerpo. Evite tener áreas de tensión antes de entrar en un estado de relajación profunda de la mente o preparándose para una sesión de lo que salga. Si no sale escritura mecánica, pues sale un pensamiento que le llega, apúntelo. El cuerpo ya se va acostumbrando y la mente se va acostumbrando poco a poco. Si nunca practica, nunca va a desarrollar las capacidades. Y yo sé que, y yo lo sé por experiencia misma, que a veces nos decimos, yo no soy para eso y yo no, eso no es para mí. Inhalación profunda. Aprenda a inhalar profundamente con el abdomen, no acá arriba, para que nutra a su cerebro con oxígeno. No es lo mismo yo inhalar con el abdomen, que se llene su abdomen, a que yo haga así aquí arriba, con un poquito con el pecho. Esto no llena suficiente el oxígeno del cerebro. Es con el abdomen. Inhalación con el abdomen, que se llene la panza y después apretar, y para que usted vea que hay distinta cantidad de aire. Usted lo está sintiendo, que entra más aire que cuando usted lo hace acá con el pecho. Se inhala y se exhala desde el abdomen. Esa es la forma correcta para llevar suficiente oxígeno al cerebro. Y exhalar apretando también el abdomen para que salga todo el dióxido de carbono, que es veneno para nosotros. Para las plantas es alimento. Inhale y exhale por la nariz. Mantenga la boca cerrada. En boca cerrada no entra mosca. Además, cuando el aire entra por la nariz, se calienta. Porque esto es como si fuera el automóvil que tiene el radiador. Aquí hay muchos vasos sanguíneos en la nariz y el aire cuando entra se calienta y entra al pulmón a una temperatura del cuerpo y eso no le hace daño a usted. Si lo hace por la boca puede entrar aire frío y puede entrarle hasta una mosca o un mosquito y se lo traga. Así que es mejor, en boca cerrada hay un dicho viejísimo, en boca cerrada no entra mosca, ¿verdad, Luz Delia? No entra mosca. Y Ben se está riendo porque lo conoce y todos estoy seguro que lo están escuchando. Saben que es un dicho bien común en Puerto, hasta Sandra lo recuerda. No sé si allá Iris Aguilar dicen en boca cerrada no entran moscas. Pero Sí, sí lo dice. lo dicen, ¿ven? Sí. Hasta allá en San Antonio también. O sea que eso es parte. Inhale y exhale usando el abdomen para que llene completamente los pulmones. Entonces aprieta el abdomen para que exhale y bote el dióxido de carbono, que es realmente dañino a su cuerpo en ese sentido, porque tiene anhídrido carbónico, que es un gas, pero que no es propio para usted inhalarlo, es para expulsarlo.
porque ahí va otros desperdicios del proceso respiratorio. Está bien. Y luego puede empezar la sesión de meditación y la introducción al trance de autohipnosis. Pueden conseguirse un libro. Hay libros sencillos en muchas librerías, en español, en inglés, en todos los idiomas. Desde libros sencillos hasta libros más avanzados, donde les enseña a usted las técnicas de relajación del cuerpo, las técnicas de inhalación y de exhalación y las de meditación. A la gente dice que hay que dejar la mente en blanco. No, cuando están ocurriendo pensamientos, la mente no está en blanco. Lo que quiere decir que deje la mente en blanco es que a esas ideas que llegan a la mente, usted no actúe sobre ellas, que las deje, luego las apunta. Pero no es que usted no va a tener ideas en la mente. Por eso es un disparate decir dejar la mente en blanco. No, la mente va a estar activa. Es que usted no actúe sobre esos pensamientos cuando esté en una sesión de meditación. Las deja pasar. Es como si las ve, las siente y las deja pasar. Después puede apuntar aquello que se acuerde. Pero en el instante no actúe sobre esos pensamientos. Simplemente siéntalos, recíbalos, los apunta luego y puede entonces pensar sobre ellos y hacer sus anotaciones sobre lo que usted piensa y consultar a una persona que usted entiende que le pueda ayudar y aprender a entrar en un trance de autohipnosis bien profundo, bastante profundo, medianamente profundo. No vaya más allá de aquello que usted se sienta segura. A veces si lo siente todo su cuerpo y usted se siente segura, vuelve y sale para volver, que usted puede volver a salir y sentir su cuerpo, sus piernas y todo. Y practique esos para sentirse usted seguro. Juan Maldonado, ¿tienes algunas ideas que me ayudes en este aspecto? Que yo sé que tú siempre tienes buenas ideas sobre esto. O cualquier otra persona o alguna otra pregunta que pueda surgir de Mayra Torres, que también yo sé que hace algunas prácticas de esto y que puede traer algunas ideas o algunas dudas a consideración para clarificarlas. Porque al clarificar algunas Abrió dudas... su micrófono. ¿Quién? Juan abrió su micrófono Juan, para Adelante, Juan. contestar a tu... sí, buenas noches a todas y a todos. Víctor, más bien lo que pensé es, en realidad es importante uno de los elementos que incluyes aquí, la inhalación profunda siempre y particularmente la abdominal es bien importante. Y tú lo has recalcado varias veces y también Julio en sus clases, pero es importante que lo sigamos enfatizando. Me parece también la relajación sistemática del cuerpo, ir parte por parte, respirando y conectando con esa parte particular del cuerpo que le estemos prestando atención en ese instante, es una de las formas de las formas que yo utilizo, inclusive para prepararme a veces antes de una sesión de masaje o de cualquier otro tipo de trabajo. Así que mi comentario es enfatizar esas dos entradas que tienes ahí, porque me parece que son muy importantes. Cualquiera de ellas, aunque no hagamos ninguna de las otras tres, pero cualquiera de esas que has mencionado, va a redundar en beneficios para la persona y va a prepararla para el tipo de trabajo que estás mencionando. En este caso, la escritura mecánica, pero me parece que para cualquier momento son importantes. Así que eso era lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Juan. Para los que no lo conocen, que están aquí hoy por primera vez, Juan Maldonado es un masajista muy capacitado y con mucha experiencia. Además, es uno de los recursos que usa INESI para talleres en el área de meditación, en el área de inhalación y exhalación para la relajación del cuerpo y también en otros componentes de sus prácticas clínicas.
como masajista profesional que es. Así que estas dos cosas, la relajación sistemática del cuerpo, la inhalación profunda y claro, la exhalación, porque usted no se va a quedar con la inhalación profunda. Después hay que exhalar. Así que añádele inhalación y un guión exhalación. Pero es claro de que no puede quedarse en la inhalación porque no se va a quedar con el aire dentro cargado de dióxido de carbono. Tiene que exhalarlo para entonces volver otra vez al ciclo de inhalación. La exhalación es básicamente algo que se da por sentado, pero la inhalación hay que hacer un esfuerzo para inhalar. Y se hace con la nariz, no es con la boca. En boca cerrada no entran moscas, acuérdense de eso. Así que cierre la boca y use la nariz. Además que ahí se calienta con la temperatura al pasar por las distintas partes de los tejidos de la nariz y se calienta porque ahí hay sangre que está fluyendo y calienta el aire para que llegue calientito a temperatura del cuerpo cuando llegue a los pulmones. ¿Algún comentario? Conclusiones. La escritura mecánica es una capacidad presente en la población. Todo el mundo lo puede hacer. Esto no es solamente los espiritistas o los mediums. Unos van a tener más capacidad que otros. Sí, pero todos los pueden hacer. Y todos pueden estimular y practicar la escritura mecánica. Porque le van a llegar pensamientos a su mente. Usted va a decir, ay, pero estos pensamientos son bobos. Olvídese que sean bobos, escríbalos hoy. Quizás mañana vuelve y hace el ejercicio o la semana que viene y llegan otros pensamientos que no son bobos. Y usted dice, wow, mira este pensamiento que me llegó. Pues ya ahí usted se animó. Pero si no se aventura a que tenga al principio pensamientos bobos, pues luego no va a tener pensamientos brillantes o grandes pensamientos y grandes ideas. Algunas que le puedan ser de mucha utilidad a usted para su desarrollo personal, su desarrollo familiar, su desarrollo social. La capacidad de escritura mecánica, como otros rasgos humanos, es variable. Claro que usted no va a ser un gran escritor, usted no va a ser posiblemente un García Márquez, o un Pablo Neruda, o un Rafael Hernández, o un Agustín Lara, mexicano, pero puede ser una persona que escriba y que usted pueda disfrutar lo que escribe, gustarle y que a otras personas también le guste. No va a llegar quizás a ser un gran artista, un gran escritor, pero quién sabe. Hay personas que no pensaban que iban a ser escritores y hoy día son escritores con un reconocimiento, pero no lo pensaron, pero se pusieron a hacerlo, les gustó, siguieron haciéndolo y siguieron desarrollando su capacidad. Muchas veces no conocemos el origen de una de nuestras capacidades, cómo se dio, cómo empezó, pero está. Y lo que hay es que darle oportunidad. Para nosotros existen tantos factores hereditarios como sociales, como personales y de la educación. Y si tiene niños de usted que son creativos y que les gusta escribir, déjelos. Apoye esos trabajos, aunque sean sencillos, que hace su hijo o su hija. Eso es un inicio a la escritura y la capacidad creativa de estas personas. Usted no puede controlar qué van a hacer ellos en ese sentido. Puede que sea un escritor de obras de teatro, puede que sea un escritor de prosa, puede que sea poeta, puede que sea músico, o puede que sea una persona que desarrolle su capacidad de pensar y de filosofar sobre temas. No tronche esas capacidades que se observan naturalmente en sus hijos. No importa la edad que tengan, dele oportunidad a que se desarrollen. Víctor López Tosado,
Instituto de Estudios e Investigaciones Psíquicas, que María de Lourdes me preguntó. Inés, jóvenes, gracias. ¿Qué me tiene que decir la amiga, eh, la amiga Ivette? ¿Algún comentario de algunas personas o dudas o planteamientos que tengan que hacer? Ahora es una oportunidad que tenemos antes de cerrar. No, pero no sé si te habías percatado. Ah, no me digas que se fue. Petra estaba aquí en la clase. Sí, yo me di cuenta. Ah, ok. Ah, no, Sí, mírala, está aquí, sí, sí. Ok, bien. Eso es lo que quería. sí. No, el jueves que viene tendremos a Gregorio Rivera Soto, que va a continuar con el tema de los sistemas económicos mundiales, una mirada desde la filosofía espírita. Yo les recomiendo que aunque el tema quizás no les atraiga al oído, no dejen de estar aquí porque el mes pasado la clase de Gregorio fue interesantísima en todos los aspectos. Así que los invito para que no dejen de estar. Quiero añadir algo que tú dices. Muchas personas tienen la idea equivocada de que en el espiritismo solamente se tratan temas de espíritu o de muertos. Eso es una idea equivocada. Eso no es así. El espiritismo han escrito grandes hombres y mujeres filósofos a lo largo de la historia de la humanidad, de temas variados, entre ellos el tema político y el tema económico, los temas sociales. En todos los escritores, en todos los países, escritores y escritoras. De hecho, en México tienen una, que eran marido y mujer, no me acuerdo ahora el nombre de ellos, ahorita quizás me llega el nombre, eran de la Ciudad de México y eran esposos. Vinieron a Puerto Rico en una ocasión, todavía no me llega el nombre a la cabeza, y eran grandes escritores y grandes expositores, no solamente escritores, expositores, porque a veces muchos escritores no tienen capacidad para exponer, para mantener una reunión animada, y ellos eran muy, muy animados, principalmente la esposa. Así que todavía no me llega el nombre, ya parece que tengo algunas neuronas un poquito ofuscadas. Víctor, Petra, Petra parece que tiene deseo de decir algo, no, yo sí. que le iba a preguntar ahora algo porque llevaba tiempo de que no podía y hoy, claro, tenía día libre allá en México porque había un día oficial y está con nosotros. Petra, ¿qué tienes que decirnos después de tanto tiempo? Pues primero agradecer, ¿no? Que INESIP siga compartiendo con la comunidad temas de diversa índole. Y afortunadamente hoy, por ser día feriado, pues pude conectarme. Tuve dudas ahí con relación a la hora de Puerto Rico. Y hasta que ya la revisé y me di cuenta de que ya estaban haciéndoseme un poco tarde, entonces entré como a las 6:20, 6:25. Entonces ofrezco ahí una disculpa, ¿verdad? Pero rápidamente me dieron acceso. Y pues con relación a este tema, pues el tema es interesante, da para mucho y yo creo que combinado con otras cosas que aquí en INESIP se desarrollan como lo es la meditación y ejercicios que pueden favorecer la meditación. Yo creo que la relajación es una condición necesaria, indispensable para que fluyan todas estas ideas y sea que se dé como escritura creativa o como un canal a través del cual otras entidades nos dejan saber algunos conocimientos o algunas ideas. Gracias.